Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Laura Linero, que, bueno, entre otras cosas, difunde lectura ahí en Instagram de libros y otras pasiones. Me encanta la cuenta, síganla, que la recomiendo mucho. Bueno, Lau, bueno, un placer tenerte acá en Entrevidas. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de algo que nos encanta, ¿no? De libros, va a estar recomendando libros para el canal. Pero antes, contá un poquito, bueno, sos docente en literatura inglesa, ¿no? En secundario y también a nivel terciario. Bueno, profesora de inglés, te especializaste en literatura estadounidense. Ujú, sí, en realidad yo llegué un poco a la literatura a través del profesorado de inglés y hice como un camino medio raro porque, bueno, en el colegio no me motivaron mucho el amor por la literatura, entonces me dediqué al profesorado de inglés y estudiando el profesorado de inglés me enamoré completamente de los autores estadounidenses y decidí hacer la especialización en literatura norteamericana. Y un poco de ahí empecé a ingresar al mundo de, digamos, por la puerta grande de la literatura universal, ¿no? A partir de la norteamericana empecé como a diversificar. También cursé en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera y estoy haciendo una maestría, así que un poco fui haciéndome mi nicho para el lado de la literatura, si bien soy profe de inglés. Y en cuanto a la cuenta, bueno, ¿cómo nace la cuenta? ¿Sabes que me pasó de entrevistar para el canal a varias chicas que difunden, ¿no? Varias bookstagrammers, etcétera. Y, y sabes que hablando con varias de ellas, coincidían en que por ahí tuvieron que abrirse como una cuenta en paralelo, ¿no? A las cuentas personales, porque por ahí hablaban de libros y nada, como que no tenían tanta gente lectora del entorno, y así armar una cuenta en paralelo. ¿Cómo se dio en tu caso? Sí, totalmente. O sea, me pasó que me empezó a interesar producir contenido sobre los libros que leía. O sea, empecé más desde lo visual, quería sacarle fotos lindas a mis libros, porque como Claro, todos amantes de los libros, somos fetichistas de los libros y nos encanta el objeto el libro. objeto, sí, exacto. Totalmente. Entonces, bueno, quería sacarle como fotos lindas y cuando subí esas fotos a mi Instagram personal, nadie me daba ni cinco de pelota, por supuesto. Claro. Entonces, empecé a meterme y a ver que había un espacio para eso. La verdad es que tengo hace bastantes años la cuenta, la abrí en 2018, que era como bastante incipiente todo este mundo del Bookstagram en ese Sí. momento. Pero bueno, vi que eso existía y empecé a publicar ahí. E inmediatamente empecé a, esto que se dice tanto de las redes, a armar comunidad, ¿no? Que es empecé a charlar con un montón de gente de acá, de España, de Perú, terminé escribiendo en un blog con un amigo peruano, bueno, se abrió como todo un panorama súper interesante y bueno, aquí estamos con la cuenta y la verdad no deja de maravillarme lo que sucede a partir de esto de que uno se sienta acá a hablar de literatura y de repente la gente lee lo que uno recomienda y te piden recomendaciones y después te dan el feedback sobre esas recomendaciones que uno hizo y la verdad que a mí me da una satisfacción enorme difundir la literatura y hacerla llegar a más lectores, ¿no? Que va, ¿no? Generando esa comunidad, la verdad que es una comunidad muy linda, más allá de las cuentas que difunden, también lectores, lectoras, que por ahí lo que decís vos, ¿no? Ya empieza a haber como una especie de presión en esto de recomendar porque te sigan. Es que es tremendo, me pasó, siempre cuento esto porque me impactó mucho. Yo para vacaciones de invierno hice un reel recomendando 5 libros cortitos que se podían leer en las vacaciones. Se Y trabó ahí un varias poquito la conexión. personas fui y me compré los 5. A ver, Y a mí me parece... no, ahí va, a ver. de nuevo, ¿me escuchas bien? Ahí sí. Ok. No, esto que recomendé 5 libros para leer en vacaciones, cortitos, como para que la gente tuviera opciones. Y varios me escribieron y me dijeron, me compré los 5. Uy, Y para mí fue como, ay Dios, qué acto de fe. O sea, porque ir y comprarse claro, 5 libros, porque yo recomendé, me pareció un qué montón. bueno, qué bueno. Pero bueno, la verdad que sí, me encanta. Yo hablo mucho de literatura clásica y de algunos autores que se consideran, entre comillas, difíciles. Y me encanta eso también, poder acercar a los lectores a autores que por ahí no son súper populares o que la gente les tiene un poco de miedo. eh, y quizás darles herramientas, tips para empezar a leerlos y que no tengan como ese temor reverencial, Claro. ¿no? Del clásico de, esto es súper difícil, mejor ni lo intento, sino animarse también a ingresar a esas zonas de la literatura que a veces parece que son solamente para los que somos especialistas,
y no es tan así, ¿no? Sí, está bueno, ¿no? Porque también esto por ahí de las herramientas. Uno, me acuerdo que una vez hice, bueno, unas preguntas para diferentes escritores, escritoras, algún clásico que tenían pendiente o que, viste, que no podían entrar porque no les gustaba y el Ulises de Joyce era como un lugar común, ¿no? Sí, totalmente. El Ulises me llevó 3 intentos. Eh, Claro, Me compré una edición hiper mega anotada con 200 páginas. Y la verdad, o sea, siempre comento esto, para mí fue como escalar el Everest, terminar el Ulises. claro, Me llevé un montón de cosas súper valiosas de esa experiencia. No, creo que no lo volvería a hacer, pero, claro. pero bueno, para mí era como un desafío personal el hecho de decir, bueno, pero por ejemplo, cuando me dicen, no, Joyce es imposible el Ulises, digo, bueno, arrancá por Dublinenses. Molinense, claro, Están buenísimos los cuentos de Dublinenses, son súper accesibles, uno puede ingresar en la estética de Joyce y entender por dónde va leyendo esos cuentos, quizás después leer el retrato del artista en su juventud, que es un nivel más de dificultad, pero tampoco es el Ulises, ¿no? Es como, me parece que a veces está bueno ayudar a los lectores a trazar esos recorridos, porque a veces en esos listados de los libros que hay que leer antes de morirse, sí, como, terrible, bueno, claro. tengo que leer Crimen y Castigo y Guerra y Paz Bueno, y y también eso, ¿no? Ulises. Entender que no es necesario leer todo lo que te ponen en esa lista, claro. No. Y si lo vas a leer, hacerlo desde un lugar de disfrute y no de, ay, no, qué Claro. miedo, esto es Lo leo tremendo, sin ¿no? tener. Como, Claro, claro, sin ponerle. Bueno, vamos, ¿querés que arranquemos con las recomendaciones? arranquemos, ningún problema. Ahí. Bueno, yo elegí, si bien mi área de especialización es la inglesa y la norteamericana, elegí algunos autores también de habla hispana para también poder compartir fragmentos de textos con los lectores, ¿no? Porque bueno, lo que me pasa con la literatura en inglés es que la tengo en inglés, entonces puedo recomendar títulos y demás, pero por ahí compartir el texto es un poco más complicado. Así que bueno, si querés arranco por lo más local, elegí Dale, algunos autores argentinos que a mí me gustan mucho. Y elegí algunas obras puntualmente que creo que están buenísimas para compartir con el público. Un autor que me tiene súper entusiasmada y tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses y la verdad me encantó, es Diego Mucio. sí, Eh, excelente. yo mando a todo el mundo a leer a Diego Mucio. Dale. Puntualmente, 2 textos a mí me gustaron mucho. A mí me gusta mucho la literatura que está atravesada por la historia también. Eh, es algo que me interesa mucho. No la novela histórica, digamos, más, entre comillas, comercial, Sí. sino la construcción estética del pasado, ¿no? Y cómo se usa eso. Y Mucio eso lo hace excelente en 2 de sus novelas. Una es Las esferas invisibles, Sí, me que encantó. son es fascinante este libro, creo que es uno de los mejores exponentes de este gótico latinoamericano que está tan de moda últimamente y que ha producido algunas cosas fantásticas. Son 3 novelas situadas en la fiebre amarilla, y a partir de eso como disparador y reeditando un poco los monstruos clásicos, digamos, de la literatura gótica, porque hay algo así como un vampiro, pero que no es un vampiro exactamente, ¿no? Está el tema de los fantasmas, los demonios, eh, las recomiendo muchísimo. Y Y también además, de están bien Museo, escritas, están bien escritas cada historia. es Impecable. espectacular. O sea, la prosa de él es una cosa maravillosa, Sí. eh, y no hay nada de más. O sea, todo está en su justa medida. Y después de leer Las esferas invisibles, leí esta novela que es El ojo de Goliat. Ese lo tengo pendiente. Es maravillosa esta novela, está editada también por Entropía. Y acá teje Mucio la Primera Guerra Mundial con la psiquiatría, con Ushuaia y el presidio de Ushuaia, porque hay digamos, la premisa es que hay un psiquiatra que recibe un paciente que es un joven inglés que fue enviado a uno de los faros, digamos, de concesión inglesa que están al sur de Ushuaia, ¿no? Llegando casi a la isla de los Estados. Y este hombre queda aislado ahí y tiene una serie de experiencias que lo alienan por completo, entonces aterriza en este psiquiátrico, ¿no? Y se da una relación súper interesante entre paciente y psiquiatra. Los dos estuvieron en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, entonces también aparece todo lo que es el shell shock, ¿no? Lo que son los efectos de haber peleado en la Primera Guerra Mundial, pero con eso va tejiendo una trama espectacular, Mucio, llena además de alusiones literarias, porque uno ahí encuentra, por ejemplo, a Coleridge,
encuentra la poesía de la Primera Guerra Mundial. Es una maquinaria, un engranaje como perfecto la novela. Increíble. eh, es maravillosa. Ahí, Y ahí si te veo querés, con bueno, todos marcados, ¿no? pero mirá, Sí, 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 sería. sí, totalmente. Yo soy muy fanática de hacerle esto a los libros, que, es, que para mí es también una forma de dialogar con el libro, ¿no? Exacto. Que me gusta mucho. Bueno, si querés Dale. te leo un Sí. fragmento cortito. Para el doctor Pierce, que compartía la misma historia temprana que su paciente, huérfano a la edad de 10 años, educado por la hermana de su padre, una solterona melancólica y severa, aquella expresión, persona perfectamente normal, era casi un oxímoron, y por poco no le arrancó una sonrisa. ¿Qué es una persona normal? ¿Con qué parámetros se medía? Un carnicero, un maestro, una enfermera, un general podían parecer personas perfectamente normales en ciertos ámbitos y transformarse, sin embargo, en algo menos normal según las circunstancias. Y sin ir más lejos, cuán normal es un hombre que acepta vivir en una trinchera infestada de ratas, que es capaz de saltar fuera de su agujero para matar a garrotazos a un semejante, y que regresa luego a su posición, cubierto de sangre y barro, a comer un plato de sopa junto a un camarada muerto, mientras contempla una fotografía de su esposa y su hijo que se han quedado en casa. Era justamente a raíz de estas paradojas que apreciaba tanto la novela del otro Stevenson, primo del hombre que tenía enfrente, porque el paciente es primo de Robert Stevenson, el escritor. ¿No? Bueno, Eh, bueno, nada, es muy bueno cómo juega con esta cuestión del doble, ¿no? Entre el paciente y el psiquiatra, que los dos estuvieron en la guerra, y que uno tiene que ver con Stevenson, y también una de las grandes intertextualidades de la novela es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y no les cuento más porque está bueno no, no, descubrirla. impecable, impecable. Es Pero un libro que lo vi por ahí dando vueltas y lo tengo pendiente, porque yo de hecho leí 200 canguros, que me gustó mucho. No, no, es terrible. A mí me encanta cómo escribe. Para mí es uno de los mejores contemporáneos, uno de los mejores. tiene una prosa exquisita y se nota que es poeta, además de Sí, narrador, ¿no? sí, sí, Para sí. mí hay un plus siempre con los Tiene poetas en la un libro narrativa, de poesía por Santem muy bueno también. totalmente. Bueno, otro libro que elegí, y acá entra un poco lo personal, porque tuve la oportunidad de ir a los Clarín Novela el jueves Sí. y estuve cuando le entregaron el premio a la trayectoria a María Moreno, que es una mujer a la que yo amo y admiro profundamente. Ella escribe estos dispositivos que no son del todo ficción ni son del todo ensayo, ¿no? Es como una especie de cuestión híbrida maravillosa. Sí. Eh, y el que elegí para recomendarles, porque creo que es un libro poco conocido y para mí es fantástico, es este, Sí. que se llama Oración, Carta a Vicky y otras elegías políticas. Y lo que hace acá María Moreno es, a partir de dos cartas que escribe Rodolfo Walsh, digamos, a raíz, eh, siendo repetitiva, de la muerte de su hija, ¿no? A Vicky Walsh no es desaparecida, sino que la matan en un enfrentamiento, le rodean la casa donde ella estaba en la clandestinidad y la matan. Y ella toma dos cartas de Walsh, una que es carta a Vicky, que él le escribe directamente a su hija muerta, y otra que es carta a los amigos, que es una carta donde él explica lo que le pasó a Victoria, reconstruyendo testimonios que él levantó, sobre todo de un colimba que presenció esa situación y que cuenta que Victoria estaba en camisón y que en un momento cuando se le terminaron las balas, porque ella se resistió, eh, se paró y le gritó a todos estos soldados que la estaban rodeando, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, y se pegó un tiro. Y lo que hace María Moreno a lo largo del libro, que es bastante extenso, es un poco glosar ese relato que cuenta Walsh, contrastándolo con los testimonios de la gente que sobrevivió y que estuvo ahí, con el testimonio de la misma Patricia Walsh, que era la hermana de Victoria, que después dice, bueno, mucho de lo que dice mi papá ahí, la verdad es que es incontrastable, nunca encontré a este Colimba que supuestamente dijo eso, ¿no? Y termina siendo un ensayo sobre el testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿No? Y por qué un testimonio tiene más valor cuanto más contradictorio es con otros testimonios, porque en realidad si los testimonios están todos alineados, uno tiene que sospechar que algo está ocurriendo Algo ahí, pasa, claro. Claro, es raro. ¿no? Entonces, es muy genial, a ver si te leo también Además un también, ¿no? fragmento. Como escritora es impecable también María Moreno. Es increíble cómo escribe.
y dice esto: ¿cómo escuchar las voces de los sobrevivientes de una casa que fue sitiada y arrasada por el ejército, que fueron desaparecidos, prisioneros y luego liberados? Y la de aquella que, sin haber estado presente, ha recogido, mediante un boca a boca, la de alguien que habría formado parte de ese cerco. La verdad del testimonio es siempre metafórica, y la que pretende exponer los hechos desnudos no es más que aquella verdad que quiere imponerse por sus votos de pobreza. Y al utilizar la prueba y el documento, no es el hueso factual lo que devela en su sentencia, sino una estructura mimética a la judicial, en la que la prueba y el documento son accesorios a la retórica fiscal. Por eso el testimonio es siempre de hoy. Está atravesado por la necesidad de ser creíble, de acuerdo a la sospecha que suele cernirse sobre el sobreviviente, la rememoración de a muchos, las lecturas y los avatares ideológicos de vidas sobre las que se tiende a intentar una síntesis que permita continuar. Por eso son los testimonios coherentes, sin agujeros en la memoria, acoplables entre sí en una consistencia deliberada, los que menos iluminan lo acontecido. Me parece espectacular. Espectacular. En un país en donde siempre estamos teniendo que insistir con esta cuestión de la memoria, ¿no? Porque lamentablemente Y ahora es vuelve a así. aparecer, sí. Y Entonces, ahora, bueno, estuviste en los premios Clarín, bueno, ahí tuviste la oportunidad de cruzarte con varios, ¿no? Escritores, escritoras. sí, 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 me sentí de repente una groupie, estaba Claro, ahí, claro. porque uno no sabe a quién acercarse a hablarle. Sí, tímidamente fui y me saqué una foto con Samantha Schweblin porque es una Vi figurita la foto que difícil. subiste, no, genial. Pero bueno, me da un poco de pudor, debo decir. O sea, para mí una de las cuestiones fantásticas que ocurren hoy en día es esta posibilidad que uno tiene de poder acercarse a los escritores también. Sí. Porque algo que permite, que permiten las redes sociales es esta cuestión de poder acercarte al escritor y que el escritor te dé también, o sea, darle una devolución al autor y que el autor te dé la devolución también y poder Pero también conocerlos, ¿no? que por ahí en otra época no pasaba esto, de por ahí, no sé, vos lees un libro, etiquetás al autor y por ahí el autor te comenta, te pone me gusta. Totalmente, Antes te no era tan repostea. fácil. Te, Acabo de darme cuenta de algo, le dejé la llave puesta a mi marido. ¿Me das un segundo? Dale, sí, 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 esto sigue, no importa, Ya, sigue tranquila, sí, sí, ya sí. vengo. Yo mientras hablo, Dale. estoy hablando con Laura Linero, recomiendo que la sigan en Instagram, es @de libros y otras pasiones. Está recomendando libros para el canal, Lau. La verdad que impecable todo lo que viene recomendando. Recomendó Diego Mucio y ahora María Moreno. Ahí estamos de vuelta con Lau. Con Lau, Vos acá estás, seguimos. perdón. No, no pasa nada. Bueno, la última autora que voy a recomendar de acá, y no voy a ser muy original en la elección de la autora, sí creo del libro, es Mariana Enríquez, Dale. es como inevitable, Sí. pero a mí el libro de ella, o sea, me gusta mucho Mariana Enríquez, pero la flasheé con este libro, que es Alguien camina sobre tu tumba, que son crónicas de viajes a cementerios. Acá encontré un alma afín en Mariana porque a mí me encanta visitar cementerios. Claro. Eh, es algo que trato de hacer siempre cuando viajo, ir a las tumbas de gente que admiro, a dejarles flores, pero también me interesa mucho el cementerio como experiencia antropológica, ¿no? O sea, todo lo que uno aprende sobre una cultura a partir de ver cuáles son los ritos con los que marcan la muerte. Y eso me parece súper interesante y la verdad que Mariana Enríquez acá habla de un montón de cuestiones, habla de cuestiones sociales, históricas, del arte de los cementerios también, ¿no? Lo que tiene que ver con las esculturas, con el arte de las tumbas. Tiene un montón de anécdotas súper interesantes, pero también está como esta reflexión todo el tiempo que a mí me fascina y que creo que es muy de Mariana Enríquez, que es como, es- tenemos muertos por todas partes, ¿no? O sea, convivimos constantemente con la muerte, pero también lo importante que es para el ser humano el hecho de poder dejar una marca, ¿no? O sea, los cementerios también son eso, es decir, yo pasé por acá, ¿no? Y algo quedó de mí. Y bueno, ahí es como son como crónicas, ¿no? Va contando con diferentes eventos. Totalmente, sí, son crónicas de cementerios de todo el mundo. Yo el fragmento que elegí para compartir así brevemente es
un fragmento que me gustó mucho porque también dialoga con otra lectura que a mí me conmovió mucho, que es este libro de Marta Dillon, Sí, Aparecida, aparecía, sí. en donde Marta Dillon habla básicamente de la aparición de los restos de su madre, que era desaparecida de la dictadura, y bueno, ella encontró el cuerpo de antropología forense, identificó los restos en el cementerio de San Martín, en una tumba NN, y ella hizo una especie de funeral celebración, ¿no? Como para despedir a la madre, una cosa medio carnavalesca. Y acá lo cuenta también Mariana Enríquez, que estuvo invitada a ese entierro. Entonces da como su visión. Y termina esa crónica diciendo, qué hermosos son los cementerios, pienso mientras miro por la ventanilla el cielo gris. Mi amiga Patricia duerme a mi lado, donde pueda leer su epitafio, donde quedan el nombre y la fecha, una voz que dice, estuve, fui. A lo mejor ya nadie sabe mi nombre, pero alguna vez alguien me recordó. No, terrible. Y me parece tremendo, ¿no? No, es increíble. Y qué bueno con esto que decís, ¿no? Que dialoga bueno, ahí El aparecida. de Dylan. Sí, 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 me pasó, bueno, Qué linda leyéndolo, edición a mí también, ¿eh? La la de verdad que María y sí. el de Mariana Enríquez. Sí, sí, sí. Así que nada, está buenísimo. Tiene un montón de historias de la Recoleta también, de cementerios de la provincia de Buenos Aires. Descubrí que hay una cantidad de cementerios con unas esculturas impresionantes en azul, ¿Te en pasó que agendaste alguno como para ir a visitar? un montón. De hecho, hice un reel donde decía, es un libro, y también había leído El nervio óptico de María Gainza, Sí, y los dos son libros que te mandan a pasear, ¿no? Que claro, también eso me igual, parece claro. fantástico. Cuando uno lee un libro y decís, ok, ahora tengo la necesidad imperiosa de ir a este lugar. Vas a Eh, estar por ahí de cementerio a museo, de cementerio a museo. Totalmente. A ver si mi marido tendrá que tenerme paciencia, pobre, pero bueno. Eh, sí, la verdad que lo recomiendo mucho porque, bueno, están leyendo mucho la narrativa de Mariana, pero Sí. están muy buenos también la Me gustaron crónica. mucho Y la dos de cuentos crónica, de ella. sí, pero la crónica como género también me parece algo muy lindo para reivindicar y para fomentar, porque me parece un género muy noble la crónica, ¿no? No, es genial, es Como genial. este cruce de la realidad y la literatura, ¿no? Está bueno también, ¿no? Para ir mechando, ¿no? Estás en la narrativa, dejas un poquito de lado, que igual la crónica tiene también narrativa, ¿no? Porque ella lo cuenta de una manera muy narrativa y poética, ¿no? Totalmente. Así que bueno, eso buenísimo. Después seleccioné algunos latinoamericanos. Elegí una mezcla de algunos más contemporáneos y algunos más clásicos, pero que creo que no son muy leídos ahora y por eso también me gusta mencionarlos. De los más contemporáneos, hay dos libros de cuentos que le recomiendo a todo el mundo porque me encantan. Uno es Sofoco, de Laura Ortiz Gómez. Sí. Ella es colombiana y es una colección de cuentos que está escrita de forma espectacular también, en donde ella habla un poco de Colombia, de la historia, del impacto de la guerra, ¿no? De esta guerra civil tan tremenda y tan sangrienta que ellos han atravesado también. Y son cuentos que son, citándolo a Arlt, un cross a la mandíbula, ¿no? O sea, te dejan así como knockout. Por leerte un fragmento, Dale. habla de los cuerpos que van apareciendo, esto es en la guerra civil, los cuerpos que van apareciendo en el pueblo, están en un pueblito y dice, al comienzo la solución era la fosa común, todos juntos, uno sobre otro, a medio podrir y sin nombre, y también las partes, porque también encontrábamos partes, no crea. Lo más impresionante es encontrar una mano. Le agarra a uno la sensación de impotencia. El cuerpo que le hace falta se hace más presente. El cuerpo que falta es gigante. Yo pensaba, estos que aparecen aquí son los desaparecidos. Y era raro estar en presencia de una gran ausencia, como si se colara la vida de la gente por un desagüe y fuera a dar un paraje donde no tiene sentido esa cara, como si el Magdalena le borrara la memoria y saliera al otro lado un cuerpo mudo, un feto. Por eso estaba en contra de las fosas comunes. No me parecía eso de enterrarlos en una orgía, mezclándoles las partes, los olores, las historias. No era digno. Si tuvimos un útero para cada uno, ¿por qué compartir la muerte? Ahí fue que me animé y armé el cementerio. Me pusieron apodos, la sepulturera, la animera, la Santa Muerte y así. Como me llamo Aita, el chiste le salía fácil. Decían, Aita la animera, y se carcajeaban, sintiéndose la gran cosa. Aunque para ser justa, todos ayudaron con lo que podían.
yo les compraba siempre lo mejor, el mejor ataúd, el mejor terciopelo. Somos pobres, morimos mal, pero estamos bien enterrados. Para ahorrar espacio hicimos un panal de tumbas, todos sin nombre, pero eso sí, separados. Quería resguardarles al menos un pedacito de identidad. No, terrible. Muy bien escrito también. No, Sí, es no, tiene una prosa espectacular. Este brutal. es el primer cuento que se llama Ahíta la muerte, pero después hay uno maravilloso que se llama La cajita de Avon, donde reescribe el capote de Gogol, Sí. pero en un pueblito colombiano con una señora que quiere dejar de ser secretaria para vender Avon. Ah, increíble. No, 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 es Ahí, muy, muy por recomendable. concreto. De concreto, exacto. Perfecto. Además, editoriales independientes, también me encanta fomentar eso, ¿no? Leer estas editoriales que hacen todo a pulmón y que tienen unos títulos espectaculares. No, no, un catálogo muy lindo también. Totalmente. Bueno, el otro es más conocido, pero no por eso menos recomendable, que es Tierra Fresca de su tumba. Sí. Estoy como con la muerte y las tumbas, ¿no? Viene siendo como una cuestión medio... Viste que a veces, bueno, son obsesiones que por ahí uno no se da cuenta, empieza a recomendar todo. Sí, sí, me di cuenta de repente así viendo y digo, uff, todo junto. Pero bueno, este también es un libro de cuentos de la escritora boliviana, Giovanna Rivero, y son 6 cuentos, uno mejor que el otro. Yo los recomiendo muchísimo, tiene una variedad de temáticas impresionante. Habla de Bolivia, pero habla también de otros temas. El primer cuento que se llama La mansedumbre, que es sobre un caso real en una colonia menonita, en donde en Bolivia hay colonias menonitas, ¿no? Que son estas colonias que viven como en el siglo XIX. Y hubo una serie de abusos donde usaban las drogas que usaban para dormir al ganado, las tiraban por la ventana, dormían a las chicas y abusaban de ellas. Y después, por supuesto, nadie se hacía cargo y no querían que interviniera la justicia boliviana porque es como que ellos tenían montado una especie de estado paralelo. Y es un caso real, pero bueno, lo estetiza de una manera Giovanna Rivero que es impresionante. No, muy buena escritora también. Eh, Nos quedan 10 minutos, estamos bien, ¿no? Tenés ahí. Yo creo que sí, 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 No, te recomiendo un par más y después por ahí menos lectura, más que nada pero para que no se corte, porque se corta, este es el Zoom gratuito, se corta abruptamente. tirano, Así está que muy bien. vamos a saludarnos antes de que se corte. Dale, dale. Bueno, recomiendo dos más, los que te decía que son menos actuales y menos conocidos, por ahí un poco más difíciles de conseguir, pero son libros que a mí me fascinan. Uno es de un autor peruano que se llama Ciro Alegría. El estado de esta edición es Buena etapa, lamentable, qué buena etapa. se fue, se fue desintegrando. Sí, bueno, estos son los toros, digamos, que son como amuleto en Perú, los tienen, están por todas las casas. Y se llama El mundo es ancho y ajeno. Es una novela indigenista y básicamente lo que cuenta Ciro Alegría es el avance del Estado peruano sobre las comunidades indígenas de ahí de Perú. Por supuesto es todo tremendo y doloroso y atroz, y uno lo sabe desde la primera página, ¿no? Es como, bueno, la comunidad chiquita en la sierra que es autosustentable y vos decís, esto no va a terminar bien, claramente. Pero bueno, más allá de ser un alegato a favor de los pueblos originarios, para mí lo que es muy genial es que retrata de una forma muy clara el uso que hicieron los estados nacionales de la mano de obra indígena y por qué la proletarización del indígena no era tanto una cuestión de usar sus tierras, sino de sacarle la tierra para obligarlos a proletarizarse. ¿Y cómo llegaste a ese libro? ¿Por ahí estuviste en Perú En Perú y yo cuando viajo, a mí me gusta un poco investigar la literatura del lugar al que voy a viajar. Y la verdad de Perú en ese momento había leído a Vallejo y a Vargas Llosa, que son un poco los lugares comunes. Y investigando descubrí un poco toda esta corriente indigenista que me interesó muchísimo. Y leí a Ciro Alegría y otro gran escritor es José María Arguedas, que también tiene Los ríos profundos, que es una novela tremenda. Pero esta me parece que digamos, es una ficción muy bien escrita, tiene también una prosa súper poética, Ciro Alegría, pero al mismo tiempo hace una radiografía excelente de cómo se estableció el Estado peruano, ¿no? Y qué pasó con todos esos indígenas que fueron expropiados, con la sola finalidad de ir a trabajar casi gratis a
las plantaciones de coca, al caucho en la Amazonía, al puerto en Lima, ¿no? Cómo fueron todos disgregados y utilizados, ¿no? Es muy interesante. No, muy bueno, muy bueno. Está bueno también, ¿no? Por ahí no es tan conocido acá y está bueno por ahí que la gente se pueda acercar, si es que lo consiguen, porque por ahí no es tan sencillo, pero por ahí un Mercado Libre, algún Plaza Italia, Sí, sí, Parque hay Centenario. ediciones viejitas. Es una pena que a veces no se reeditan estos libros y Claro. la verdad para mí son libros que sería valioso reeditar porque es parte de la historia del continente. Y algo, a mí también me gusta mucho leer autores latinoamericanos porque creo que sabemos muy poco de la historia de otros Sí. países de Y Latinoamérica por y ahí está bueno llega, como decís también. vos, ¿no? Por ahí algunos nombres puntuales y Sí, es importante por y ahí, ¿no? Llegar a otros autores. Vamos con otro, ¿querés? A ver si- dale. Y el otro que iba a recomendar, que lo leí y lo amé, es Teresa Batista, Cansada de Guerra, de Jorge Amado. Jorge Amado es un escritor que a mí me encanta. Entre otras cosas, y acá, digamos, así como Ciro Alegría, uno sabe desde la primera página que la va a pasar mal, Amado tiene como esta virtud de encontrar la alegría y el optimismo en las historias más tremendas, ¿no? Porque Ah, Teresa Batista, que es la protagonista de este libro, esta es una edición de Losada viejísima, sí. eh, es una chica que la madre la entrega como esclava sexual de un terrateniente, de un tipo importante del gobierno, cuando ella tiene 14 años. La pasa horrible, pero todo el tiempo está esta cuestión de que ella es una sobreviviente y está desde la primera página. Si te puedo leer algo Dale, breve, sí, sí, sí. también la prosa de Amado es, también el narrador de esta novela, que es como una especie de voz del pueblo, ¿no? Dice, ya que me lo pregunta con tanta fineza, le digo, mozo, que cuando viene la desgracia no viene sola. Empieza y no hay quien la pare, crece como cosa barata, de consumo general. La alegría, en cambio, no prende, es planta exótica, de cría difícil, de poca sombra, de duración breve. No se da bien ni con el sol, ni con la lluvia, ni con el viento. Exige cuidados cotidianos y tierra bien abonada, ni seca ni húmeda. Es un cultivo caro, de gente rica con mucho dinero. ¿No? Y de Teresa dice, para Teresa fue difícil aprender a llorar porque había nacido para reír y vivir alegremente. No quisieron dejarla, pero ella se emperró. Cabeza dura que ni un borrico esa Teresa Batista. Por mala comparación, porque de borrico no tenía nada más que la cabeza dura, pues no era un marimacho, ni boca sucia, ay, de su boca limpia y perfumada, ni buscalíos ni desordenada. ¿Por qué entonces la llamaban Teresa Boa de Briga? Me pregunta. Bueno, compadre, por eso mismo, por ser luchadora. No hubo otra con su valentía y su altivez, ni con su corazón de miel. Y un poco cuenta lo que es este personaje de Teresa, que es maravilloso, porque le pasa de todo y ella persiste y persiste. Y es un poco la historia del pueblo brasilero, ¿no? Bueno, como lo cuenta, ¿no? La prosa de Amado y tiene, yo leo portugués, este lo tengo en español, pero he leído a Amado en portugués, y tiene la cadencia de la samba brasilera. No sé, uno escucha la música Claro. brasilera atrás Te va llevando, claro. totalmente. Él es de Bahía y está como todo ese son de Bahía y esa cosa como de celebrar la cultura local, mostrando el sufrimiento y la pobreza y todas estas cuestiones, pero también reivindicando el derecho de esa gente a ser feliz, ¿no? No, muy bueno, muy bueno. Muy buena recomendación también. Quedan 3 minutos, me parece que no sé si vamos a llegar, no quiero que se corte, Está perfecto. pero bueno, la verdad que un placer enorme, me encantó todo lo que recomendaste, la charla, bueno, recomiendo que sigan de libros y otras pasiones en Instagram. Lau, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos, te mando un abrazo enorme. Bueno, igualmente, muchas gracias por el espacio y fue un gusto. El gusto es mío, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo, nos vemos.